Doctora Diana. Muchas gracias, Caro, por tu intervención. Bueno, sí, Gracias, siguiendo en esta misma línea, pues realmente ya Carolina, digamos, me introduce el tema, que es el de la prisión perpetua, y cómo entra, digamos, bajo la excusa de la protección de la infancia, a establecer una pena que no solo va en contravía de esa misma protección de la infancia, sino también de los principios garantistas del derecho penal. Y por eso antes les decía que desafortunadamente, y un poco en contravía de lo que ha sucedido en las exposiciones de los días anteriores, en este marco de los 30 años de la Constitución de 1991, pues desde el ámbito penal, por lo menos desde mi perspectiva, que es la única que les puedo compartir, no hay absolutamente nada que celebrar. De hecho, es un año muy triste para la Constitución en lo penal, porque efectivamente con la introducción de la prisión perpetua, que aunque se aprueba la reforma constitucional el año pasado, entra, digamos, en vigencia a partir del 7 de julio que surge la ley que la reglamenta y las transformaciones en el Código Penal que implican que ya se puede empezar a aplicar la prisión perpetua sin que la Corte Constitucional, desafortunadamente también, se haya pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional. Y digamos, abriéndonos una pequeña esperanza, muy pequeña en mi caso, de que la Corte decida declarar todo esto inconstitucional. En ese sentido, por ejemplo, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Universidad San Buenaventura Cali, con, digamos, la ayuda de varios profesores y de varios estudiantes también, algunos de los cuales creo que se encuentran en este momento aquí, se realizó una sustentación en cuanto a la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que introduce en Colombia la prisión perpetua, y en ese sentido es que podemos decir que hay una sustitución de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso de una sustitución de la Constitución? La Constitución puede ser reformada, eso pues lo sabemos aquí como abogados o como estudiantes de derecho, pero esas reformas deben respetar lo que son los principios o la esencia de la Constitución. Y en este caso lo que ha sucedido al introducirse la prisión perpetua es que se están desconociendo. Por eso se habla de que más que una reforma constitucional es una sustitución de la Constitución, porque destruye pilares básicos constitucionales como la dignidad humana y el Estado social de derecho. No me voy a centrar en eso, ese no es el objeto de esta charla, sino que me voy a centrar en el tema de la infancia. Pero pues quería dejar eso como un marco y pues esperando que quienes se interesen analicen también este proceso en la Corte Constitucional. Desde la academia son muchísimos, mayoritarios los pronunciamientos que le indican a la Corte que esta reforma constitucional sustituye a la Constitución de 1991, o sea, la elimina. Entonces, aunque siga teniendo el nombre de la Constitución del 91, en términos del respeto a la dignidad humana y el Estado social de derecho, por la introducción de la prisión perpetua, podríamos decir que es eliminada. Dentro de este marco, pues un poco negativo, entonces pasemos a desarrollar esto. Desaparición de la Constitución del 91 y desprotección de la infancia en Colombia. Entonces quiero que tratemos de recordar ese momento hace 30 años en que surge la Constitución, que es el momento del sueño, ¿sí? En que muchas personas en este país soñaban con todas las posibilidades que se abrían a partir de esa reforma tan importante. La frustración que llega después, no en todos los sentidos, en lo que estamos abordando aquí, es decir, en cuanto a dos vías básicamente, el establecimiento de la protección de la infancia y los límites al derecho penal. Eso era parte del sueño de la Constitución de 1991. Y la propuesta es luego pues, terminar, después de mostrar esa frustración de ese sueño, con las respuestas a la frustración. Y ahí vamos a ubicar como una de las respuestas el establecimiento de la prisión perpetua. Entonces, hablando de ese sueño, recordemos que hace 30 años ocurrió este fenómeno, digamos, tan particular en Colombia, que fue el de la séptima papeleta. Pues todos ustedes lo deben saber, pero tal vez algunos no lo tengan muy presente. Allí cuando se hizo en 1990 la elección de Congreso de la República, diputados, concejales, alcaldes, bueno, era la elección de 6 tipos de funcionarios, se promovió por parte de la academia, pero también de los medios de comunicación y de muchos movimientos sociales, que se estableciera una séptima papeleta. Pues no era algo oficial, pero se metía, digamos, un papelito, porque el voto era así, con unos papelitos que se echaban en la urna, un séptimo papelito donde se pedía una asamblea constituyente.
Esto tuvo, digamos, muchos votos, creo, si no me acuerdo mal de la cifra, cerca de 2 millones de votos, que no eran oficiales, pero esto fue todo lo que promovió que finalmente, pues y después de un proceso jurídico complejo que no voy a abordar acá, se llamara, bueno, ni tan complejo, paradójico más que complejo, porque fue a través de un estado de sitio que el presidente de entonces, Virgilio Barco, convocara a la Asamblea Nacional Constituyente, luego se hicieron las elecciones de los constituyentes y se creó pues esta constitución, que es una constitución tan admirada teóricamente en muchos países del mundo, porque es una constitución bastante avanzada en materia de derechos. Y en los dos temas que nos interesa entonces está, por supuesto, la adopción del interés superior del menor, del que ya nos habló la profesora Carolina. Y en el tema del derecho penal había también algo muy importante, y es que se establecían una serie de principios garantistas. Recordemos que el garantismo nos habla de la importancia de que el poder punitivo estatal, es decir, todo el poder que tiene el Estado de castigar, tenga unos límites muy claros para evitar las arbitrariedades que se presentaban antes del surgimiento del derecho penal moderno. Por supuesto, hoy se siguen presentando arbitrariedades, y eso es lastimoso, y para personas que como yo creemos en el abolicionismo penal, entendemos que siempre el uso de un poder así va a generar desbordamientos. Pero más allá de eso, era clara la intención del constituyente de 1991 de limitar el poder punitivo estatal, de dar una herramienta a la ciudadanía para controlar al gobierno y a todos los poderes públicos en los abusos que eran una constante. Entonces, allí en la pantalla ustedes pueden ver algunos artículos paradigmáticos y por supuesto el tema del bloque de constitucionalidad tan importante para nuestro derecho, que introduce también la Constitución y por el cual todos los tratados internacionales firmados que nos hablen de derechos humanos se incorporan como norma superior de nuestro ordenamiento. Entonces, claro que había un sueño en 1991 y en los años posteriores de que por fin la infancia iba a salir de ese lugar tan oscuro que se encontraba en el mundo social y jurídico colombiano, pero también que el derecho penal iba a empezar a ser un poquito más racional y iba a empezar a ser más controlado. Ese fue un sueño que con los años, en estos 30 años, pues desafortunadamente no se materializó. No es que no se haya avanzado en algunas cosas, claro, pues la historia, digamos, nunca es lineal, siempre hay unos avances y retrocesos, pero en términos generales, en cuanto al tema de la protección real, efectiva de la infancia y de los límites reales, efectivos al poder punitivo estatal, se trató de un fracaso. En cuanto a los principales elementos de protección de la infancia en la Constitución, pues aquí resalto algunos de los puntos que Ciro Angarita trae como fundamentales, ¿no? Y de los que, como ya nos habló Carolina, pues voy a pasar rápidamente. Y unos artículos de la Constitución que son fundamentales para establecer los principios que guían un derecho penal garantista. Sé que todos conocen la dignidad, la legalidad, la humanidad de las penas, la lesividad, la subsidiariedad, la responsabilidad personal. Y precisamente la reforma constitucional que introduce la prisión perpetua en Colombia modifica el artículo 34, que era el que establecía la humanidad de las penas. Pero no solo modifica este artículo, sino que va en contra de todos los otros artículos que ustedes ven allí en la pantalla por el espíritu que ellos establecen para el funcionamiento de lo penal. Ahora, cada vez hay más penas y por eso se habla de una frustración de ese sueño garantista de la Constitución de 1991. Cada vez también hay más delincuencia, las víctimas siguen estando insatisfechas y persiste algo muy importante, el estado de cosas inconstitucional en nuestras prisiones. Desde hace muchísimos años ya, unos 4 años después de la Constitución o 3, ahora discúlpenme por las fechas, pero mi memoria es así, se declaró por parte de la Corte que nuestras prisiones sufrían un estado de cosas inconstitucionales. Esta figura constitucional o jurisprudencial propia de nuestro país nos habla de una violación sistemática y donde hay, digamos, una participación del Estado en la violación de derechos humanos dentro de las prisiones colombianas. Esto se ha venido repitiendo y afortunadamente desde el año 2013 persistieron unas nuevas sentencias de estado de cosas inconstitucionales. A partir de allí se ha hecho un seguimiento importante y esto ha permitido que surjan muchos datos. Desafortunadamente no se ha traducido todo esto en una transformación de nuestras prisiones, es decir, el estado de cosas inconstitucional no ha sido superado y esa era también una de las críticas que se le hacían a la introducción de la prisión perpetua. ¿Cómo teniendo las prisiones que tenemos, donde incluso la Corte Constitucional reconoce que no resocializan,
que desocializan, o sea, que son factores criminógenos, hacen nacer aún más la delincuencia, que vulneran muchísimos derechos fundamentales, muchos, no solo la salud, que es uno pues muy mencionado, sino la dignidad en distintas formas, y muchos otros derechos que no tendrían por qué vulnerarse para las personas privadas de la libertad, que tampoco está dando resultados frente a las víctimas, que no hay buenas políticas de reparación, y teniendo un panorama tan terrible, con las masacres que se han dado, como la que hubo el año pasado, cuando empezó todo el tema del COVID, por ejemplo, en la prisión de Bogotá. Con toda esta situación, ¿cómo nuestro Estado pretende implementar ahora una prisión perpetua, sin haber corregido las enormes violaciones a derechos humanos que hay al interior de las prisiones? Entonces, claramente, en cuanto a que hubiese un derecho penal que por lo menos garantizara unos mínimos tratos dignos a las personas privadas de la libertad, se ha visto totalmente frustrado hasta ahora. Pero también, bueno, antes de pasar a la cuestión de la infancia, quiero mostrarles, afortunadamente las diapositivas me ubican para que no se me pierda el tema, algunos de los datos del último informe de la Comisión Ciudadana de Seguimiento de la sentencia T388 de 2013, que es de las últimas importantes sobre estado de cosas inconstitucionales, muy rápidamente para que ubiquemos algunas de las cuestiones de las que les vengo hablando. Se han identificado como una crisis permanente en las prisiones. Y entonces, no voy a hablar de cada uno de los puntos que hay acá, pero hay unos factores muy importantes, yo dejo que ustedes vayan leyendo mientras hablo, y esa constante vulneración de derechos humanos también tiene que ver con un punto esencial en el tema de la prisión perpetua y de la prisión en general, como es la resocialización. Nuestra Constitución, y eso lo ha dicho con mucha claridad la Corte, establece como fin primordial de la ejecución de la pena, ¿sí? No del establecimiento de delitos, no de por qué se pone en abstracto una pena, sino ya de cuando la pena es ejecutada, es impuesta a una persona concreta, la resocialización. Pero también nuestra Corte ha reconocido que esto no se da. Y se han identificado que no se está cumpliendo con un tema penitenciario como es la progresividad, ni tampoco hay acceso y efectividad a actividades de resocialización, que son las únicas que hasta ahora se han dado en Colombia, como son trabajo, estudio y formación. Hay millones de problemas, podríamos hablar muchas horas de por qué en Colombia realmente no existe la resocialización, y muy importante también de por qué la nueva ley que reglamenta la prisión perpetua y que dedica gran parte de su articulado a temas de resocialización tampoco va a dar resultados adecuados, sino más bien, digamos, nos genera nuevos problemas y nuevos retos también desde la academia, desde el activismo en pro de los derechos humanos. Pero más allá de eso, tenemos también serios problemas en salud. Por supuesto, con el COVID se han incrementado todos estos problemas, problemas muy, muy graves que hacen que, digamos, que la prisión en Colombia termina siendo muchas veces, sobre todo cuando son penas de más de 20 años, imagínense, 20 años, ni siquiera prisión perpetua, atentan contra la vida de las personas. Termina volviéndose en la práctica la prisión colombiana una pena de muerte por las condiciones tan terribles y la desprotección en salud que tienen que vivir las personas privadas de la libertad. Pero más allá de esto, entonces, y el tema de los servicios públicos y el acceso a la justicia, hay también, y quiero llamar la atención sobre esto, una frustración en cuanto a la protección de la infancia. Sí, la infancia vive en Colombia una violencia terrible, en todo el mundo, pero en Colombia hay unas cifras muy alarmantes, sobre todo también en lo que tiene que ver con homicidio y abuso sexual infantil. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque estos fueron los dos delitos que llevaron a que se estableciera, o por lo menos a que las personas del común aceptaran el tema de la prisión perpetua y a que ese se volviera un tema de campaña. Porque recuerden que el presidente Duque desde su campaña se comprometió a la implementación de la prisión perpetua. Obviamente estos crímenes, los homicidios de niños y niñas y el abuso sexual infantil, son delitos muy graves, ¿sí? Que nos afectan de una u otra forma a todos como sociedad y que impactan muchísimo, ¿sí? Por la brutalidad que implican, por el dolor que nos genera, el miedo que nos genera a todas las personas, pero es precisamente ese miedo lo que permite la manipulación penal. El derecho penal como instrumento de control social, por supuesto, tiene las intenciones de mantener un régimen determinado, y dentro de eso, dentro de los mecanismos de control social en general y por supuesto del derecho penal, el miedo juega un rol fundamental. Siempre el derecho penal va a requerir el miedo. Y en este caso,
qué mejor miedo que el miedo a la violencia contra niños y niñas. Sin embargo, a pesar de que se suponía que en el 91 se habían ya dado los elementos para la protección de la infancia, vemos que eso no es así. Entonces hay cifras muy altas que paradójicamente llevan a justificar a nivel popular la prisión perpetua, pero que voy a tratarles de explicar por qué no debía ser ese el resultado. Entonces, hablamos de 11.373 homicidios, esto fue una cifra de 2015 a diciembre de 2020, de menores de 18 años, una cifra pues escandalosa, y además que representa el 8.5% del total de muertes violentas entre el año 2015 y el 2020. Hablamos también de las ciudades, y aquí pues desafortunadamente en la ciudad en que nos encontramos, en Cali, se destaca la cifra más alta de homicidios a personas menores de 18 años. Tenemos también el otro fenómeno, digamos, principal allí, las cifras de abuso sexual infantil. Normalmente en Colombia, las cifras que se manejan, y este es uno de los problemas que quienes abordamos este tema, pues leemos constantemente en las investigaciones, y es que hay una estimación muy baja de la que se cree es la real, porque las cifras que se manejan son las que traen medicina legal de los exámenes que se practican, exámenes de medicina legal, cuando llegan a medicina legal niños o niñas que refieren un abuso sexual infantil. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. La gran mayoría de la tipología de abuso sexual infantil no deja ningún tipo de seña y por ende no lleva ni siquiera que se haga un análisis de medicina legal exploratorio, sino más bien en términos psicológicos. Y hay algunos casos en que ni siquiera se presentan síntomas psicológicos rastreables, así que más toda la cifra negra, es decir, toda la cifra enorme de no denuncia, tenemos que saber que las cifras son mucho más grandes. Por eso no me voy a centrar en las cifras de medicina legal, que son las que se tienen en Colombia, pero menciono allí que se habla de, en promedio, 43 exámenes por día, o sea que estaríamos hablando de que mínimamente sufren de abuso sexual infantil en Colombia 43 niños al día en promedio, niños y niñas. Ahora, desde otras organizaciones en Latinoamérica, esas son cifras que se manejan para Latinoamérica, pero que parecen bastante fiables, se habla de una estadística de 9 de cada 10 niñas, o sea, de que 9 de cada 10 niñas han sido abusadas antes de cumplir los 18 años. Y esto, pues aquí no alcanzo a ver bien los participantes, cuántas mujeres, cuántos hombres son, pero así muy por encima, estoy aquí viendo los participantes, pues veo bastantes mujeres. Si tuviéramos un público y no me quedara tan difícil gestionarlo aquí por Zoom, les pediría que alzaran la mano en un acto pues, de confianza también, que no vamos a hacer por este medio, las mujeres y los hombres que en su infancia sufrieron algún tipo de abuso sexual, y claramente ahí comprobaríamos estas cifras, porque realmente es una experiencia común a prácticamente todas nosotras, 9 de cada 10. Obviamente hay diferentes tipos de abuso sexual. En cifras internacionales se considera que solo un 8% del total de los abusos se trata de abusos que impliquen tocamiento genital directo o penetraciones, ¿sí? Que son, digamos, lo que en el imaginario popular más se relaciona inmediatamente con abuso sexual infantil, pero la gama del abuso sexual infantil es muchísimo más amplia, ¿sí? Hay muchas otras conductas que entran dentro de eso. Y por supuesto, hay un subregistro gigante, gracias por recordármelo a alguien en el chat, porque muchísimas personas no denuncian. Es que, es más, el estudio criminológico, tanto desde la victimología, o sea, de cómo vive la víctima el abuso sexual infantil, la víctima directa e indirecta, su familia, y cómo actúa el abusador, o sea, el perfil criminológico del abusador, nos muestran con claridad que la principal característica del abuso sexual infantil es el silencio. Silencio que suele durar muchísimos años. Entonces, por supuesto, el silencio nos habla de que este delito en particular, mucho más que muchos otros, tiene unas cifras de no denuncia enormes. Entonces, por eso no acudo a las cifras de medicina legal, que por supuesto están muy por debajo de la realidad, sino a esos estimados de varias organizaciones latinoamericanas. En Europa, por ejemplo, la cifra es un poquitico más baja, pero no crean que es muy baja, si no recuerdo mal, está en 7 de cada 10 niñas.
Y pues si tenemos en cuenta las políticas públicas que hay allí en torno a la infancia en países europeos, pues podríamos decir que muy probablemente en Colombia sí tenemos esa cifra o incluso más alta. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 millones de niñas y 73 millones de niños, y aquí ya podemos ver que esto también afecta muchísimo a los hombres, pero se ha investigado mucho menos en el caso de los hombres las cifras, tenemos menos cifras de los niños abusados, pero también sabemos que son muy altas, menos que las niñas, pero también muy altas, han sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Realmente entonces, bueno, este sí es uno de los reportes de medicina legal y lo traigo solo para que vean lo que podría ser algo que nos permita estimar la diferencia en las víctimas femeninas y masculinas en el abuso sexual infantil. Parece ser que en el país lo sufren muchísimo más las niñas, pero la cifra de los niños que sufren este tipo de violencia también es sumamente alta. Y entonces por esto podemos hablar de que el abuso sexual infantil es realmente una pandemia, y no es que yo lo esté usando aquí ahora porque el tema de la pandemia esté de moda, o bueno, por eso, sino que hace muchos años ya se viene diciendo. Por ejemplo, una médica que se ha dedicado al tema del abuso sexual infantil desde la prevención y desde la salud pública, de apellido Han, de Inglaterra, ya desde el 2017 había publicado varios textos y también conferencias hablando de cómo era importantísimo que no solo el abuso sexual infantil, sino la violencia contra mujeres y niñas fuese tomada como una pandemia por los distintos estados, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Pues para tener una reacción como la que hemos visto en los últimos 2 años que han tomado los países frente a un virus como el COVID-19. ¿Sí? En mi opinión y la de muchas personas, obviamente es mucho más grave la pandemia del abuso sexual infantil y de la violencia contra las mujeres que la pandemia que se ha declarado del COVID como un problema de salud. La gran diferencia está en la reacción de los estados y de las personas. Se toman un montón de medidas con la declaratoria de pandemia, que es lo que esta investigadora Han viene solicitando desde el año 2007. Por favor, estados, hagan algo, entiendan que esto realmente en términos de salud pública es una pandemia, porque además genera muchísimos problemas de salud muy graves y sobre todo, y esto es lo que más nos va a interesar desde la perspectiva penal, porque el derecho penal debe tratar de gestionar los conflictos penales de alguna manera. Entonces, desde allí es importante que miremos cómo esto va a estar reproduciendo las violencias. Voy a leer esto, me va a permitir, es un poco largo, voy a leer solo una parte, porque me parece sumamente importante para que entendamos las consecuencias, los efectos o el problema de lo que es el abuso sexual infantil y podamos pensar en un abordaje desde el derecho, no solo desde el derecho penal, pero también que tenga sentido. Dicen, aquí están hablando del homicidio de niños y niñas, y habla una persona experta en el tema y dice: los matan como una reproducción, o sea, matan a los niños, como una reproducción de la violencia que sufrieron los padres cuando eran niños. Ella está hablando de cómo hay unas cifras altísimas de homicidios que cometen los mismos padres frente a niños y niñas. Y entonces dice, una constante en nuestra sociedad, un niño maltratado y golpeado, en la mayoría de los casos, maltratará y golpeará a sus hijos cuando se convierta en padre, o en madre también. Y esto es algo que cuando se hacen estudios o aproximaciones serias, sobre todo de trabajo también con agresores, se ha evidenciado. Por ejemplo, está el trabajo de Rita Laura Segato, La guerra contra las mujeres, en donde, y otros trabajos de la autora, en donde ella ha trabajado con abusadores sexuales y ha encontrado en sus historias de vida que en su mayoría han sido víctimas también del abuso sexual infantil. Entonces, aquí se muestra este ciclo reproductor de la violencia, del que se habla tanto en teoría del conflicto, pero que en el tema del abuso sexual infantil emerge con muchísima más claridad que en otros temas. Entonces, quiero resaltar algunas de las consecuencias del abuso sexual infantil que se han documentado. Esto sobre todo viene de estudios de psicología, que pues es la ciencia que más ha estudiado estos efectos, pero también desde algo de trabajo social y un poquito desde el derecho, pero sobre todo de la psicología. Y pues ustedes ven allí la gran cantidad de efectos que tiene en una persona ser víctima de abuso sexual en la infancia.
Resalto allí en amarillo algunas, y es que se generan o hay una tendencia a que haya luego violencia en las relaciones íntimas de pareja, o en general en las relaciones íntimas, a que haya una aceptación del abuso físico, emocional y sexual, y esto hace que se haya identificado como uno de los factores de riesgo de sufrir abuso sexual para niños y niñas, el que alguno de los padres, la madre o el padre, en su infancia haya sido víctima de abuso sexual infantil. Y el riesgo de convertirse en agresores. Esto ha sido de lo que más se ha resaltado en las últimas investigaciones sobre el tema, que en el mundo anglosajón en los últimos años se han dado muchísimas investigaciones muy interesantes. En Latinoamérica, en cambio, tenemos muy pocas. Y es como esas personas que sufren el ASI tienen muchas posibilidades de convertirse a su vez en agresores sexuales, incluso cuando son aún niños. Y ahí entramos en estos casos tan difíciles de abordar, que son los casos de abuso sexual infantil no cometidos por adultos, sino también por niños o niñas o por adolescentes que, aunque caben en la categoría de abuso porque tienen una diferencia etaria importante con las víctimas, son aún menores de edad y que también son bastante comunes, y quienes se mueven en el ámbito de la escuela o del trabajo con infantes saben que es un fenómeno bastante usual en la actualidad y que parece que está creciendo bastante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil? Las consecuencias, digamos, a nivel social, que nos enseña a ser víctimas y a ser victimarios. Y eso es algo muy grave porque nos está planteando lo mismo que nos enseña el derecho penal, a ser víctimas y victimarios. Y entonces allí es cuando quiero presentarles lo que yo veo como dos posibles respuestas a esa frustración que se dio después del sueño de la Constitución del 91 frente a la protección de la infancia y frente al garantismo en el derecho penal. Hay una opción que es la ira, asumir todo ese dolor, toda esa frustración, toda esa rabia. Y por supuesto, después de que acabo yo de mencionarles todas esas cifras tan horrendas, creo que todos y todas podemos sentir algo de esa ira, ¿sí? Que es real y que es totalmente respetable, en mi opinión. Y esa ira ha llevado a que al derecho penal, en particular este año, a la implementación de la prisión perpetua en Colombia, que había sido rechazada clara y directamente por el constituyente de 1991. Recuerdo especialmente en ese sentido la ponencia del profesor Hernando Londoño Jiménez, y la ley Gilma Jiménez, que es la que desarrolla la prisión perpetua. Y luego hay otro camino, y seguramente hay muchos, pero pues este es el que yo vislumbro, el camino de la restauración, de la reconciliación y de una verdadera protección a la infancia. Todavía me quedan unos 15 minuticos, voy a tratar de acelerar para no... no, todavía tenemos tiempo, bueno, pero voy a tratar de acelerar porque de verdad quiero que haya debate. Hay algunas personas, veo que alzan la mano. Les voy a pedir que por favor terminemos la exposición. En unos 10, 15 minuticos creo que termino, y ya luego damos la palabra, pero ya anoté a la persona que tengo aquí con la mano levantada para darle la palabra en primer lugar. Entonces, porque nos interesa que haya un debate y que podamos resolver las preguntas. Así que voy a tratar de acabar antes para que tengamos más espacio para el debate. Entonces, frente a esa ira, a esa prisión perpetua, nuestro Congreso decidió sustituir, en mi opinión, la Constitución de 1991 con esta reforma constitucional de la prisión perpetua, y eso fue en julio del año pasado, y este año, el 7 de julio también, pues también no, en julio también, surge la ley Gilma Jiménez, que ya la reglamenta, y entonces desde allí podemos empezar a imponer prisión perpetua en Colombia, y de hecho ya hay algunas personas que se ha anunciado en la prensa, están siendo procesadas posiblemente para ser condenadas con prisión perpetua. El juicio no ha terminado todavía, entonces todavía no se ha dado la primera condena a prisión perpetua, pero probablemente en los próximos meses va a pasar ya. Quiero resaltar de la ley Gilma Jiménez, que no voy a analizarla aquí a fondo porque ese sería tema de otra charla, pero que es bien importante empezarla a analizar. Invito a todos y a todas los estudiantes de Derecho que se lean esa ley, no es muy larga y es fácil de comprender. Pero resalto algunos aspectos. Esta ley que implementa la prisión perpetua también hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, incrementa la pena máxima cuando se condena por un solo delito. Pasa, desde el 7 de julio ya pasó de ser, así que quienes quieran corrijan ahí su código, de 40 años, la máxima posible, a 50 años. Entonces, así en un momentito se suben las penas 10 años más. Solo puede revisarse la prisión perpetua a los 25 años físicos, ¿sí? Sin contar ningún tipo de descuento.
porque las personas privadas de la libertad condenadas a prisión perpetua que estudien, trabajen o enseñen, no van a ver descontada su pena como el resto de personas privadas de la libertad. Esto se va a tener en cuenta como un factor supuestamente de resocialización, pero no va a descontar pena. Entonces tienen que pasar 25 años reales, o sea, de calendario, para que se pueda solicitar la revisión. La revisión se solicita al juez de ejecución de penas, que verifica una serie de requisitos que trae la ley, bastante discutibles, bastante difíciles de implementar con objetividad, que van a generar seguramente muchísima arbitrariedad, como ya pasa en todos los países que tienen sistemas parecidos. Por ejemplo, el país de donde tomamos todas estas leyes, España, donde ya se ha mostrado no solo ineficacia en la protección de la infancia de la prisión perpetua, sino muchísimos problemas en cuanto a vulneración de derechos humanos en este tipo de revisiones. Entonces, a los 25 años físicos se puede revisar. El juez de ejecución de penas tiene allí un rol secundario realmente, desafortunadamente, porque solo debe pasarle al juez de conocimiento, a quien condenó, el caso si considera que se dan los requisitos. Lo ponen allí como de secretario a revisar casos y que le mande el juez de conocimiento ya el caso para la decisión final. Si el juez decide que no se va a revisar la prisión perpetua, que sigue la prisión perpetua, la persona privada de la libertad solo puede volver a pedir esa revisión cuando pasen otros 10 años. Entonces los invito a que hagamos aquí cuentas un segundo, unas cuentas muy sencillas. Imagínense que una persona vaya a prisión, pongámosle que no vaya, que no sea condenada a los 18 años, aunque muchas personas son condenadas muy jóvenes, pero imaginémonos que sea condenado, por ejemplo, a los 30 años. Pasan 25 años, eso quiere decir que ya tiene 55 años. Si el juez determina, y hay un espacio amplísimo de arbitrariedad en los criterios que trae la ley Gilma Jiménez, que no hay lugar a la revisión de la prisión perpetua, esa persona tiene que esperar hasta cumplir 65 años para volver a solicitar esa revisión. Ahora, lo más grave es que no es que allí vaya a poder acceder a beneficios como la prisión domiciliaria o la libertad condicional. No. Lo que hace el juez cuando decide que sí hay lugar a la revisión de la pena es que puede bajar la pena a 50 o 60 años. Entonces, estamos hablando de que cuando hay una revisión, porque supuestamente la persona se resocializó, porque eso es lo que tiene que verificar el juez, entre otros factores, que hubo reparación integral de la víctima, por ejemplo, cosa que también trae la ley Gilma Jiménez. Si se verifica todo eso, le va a decir, ah, bueno, ya su prisión no es perpetua, es de 60 años. O sea, señor que entró de 30, espere que ya cuando cumpla usted 90 años va a poder salir. Esto es irreal, no es una prisión perpetua revisable, es una prisión perpetua, porque 90 años en prisión, es decir, salir de prisión a los 90 años, lo más probable es que esta persona, con las condiciones de salud y de higiene que tenemos en prisión, más todos los problemas psicológicos, lo más probable es que esa persona no soporte hasta sus 90 años. Entonces realmente va a morir en prisión. Y se va a sumar a esto toda la problemática de la vejez en prisión, que es algo también muy olvidado. Las personas ancianas son muy olvidadas en prisión y viven en condiciones absolutamente infrahumanas, porque ninguna prisión del país está pensada o adaptada para las necesidades que tienen las personas mayores. Como tampoco lo está para los niños y niñas que viven en prisión, porque recordemos que en Colombia los 3 primeros años de vida de los niños y las niñas, de madres que están privadas de la libertad, pueden estar dentro de prisión. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y finalmente entonces se habla también de algo que ojalá sea objeto de charlas en un futuro, porque es un tema muy interesante, de un plan individual de resocialización con una evaluación bianual. Cada 2 años se va a analizar esto y esto seguramente se extiende ya a toda la población penitenciaria. Pero con todas las críticas que hay a los programas resocializadores y sin que esto se haya reglamentado aún, porque tiene todavía el Congreso un año más para reglamentar esto. Entonces, vamos aquí en todo este juego, ¿no?, de sustituir la Constitución y hacerlo además con unas leyes abiertas que todavía no sabemos hacia dónde van. Ya salió la ley Gilma Jiménez, pero queda faltando esa otra parte que va a ser esencial para determinar cómo va a ser la vida real de las personas en prisión. Porque ese plan individual de resocialización seguramente se va a traducir en una reforma al régimen disciplinario que hay en prisión, y qué es lo que determina realmente cómo viven las personas adentro y qué tanto sufren o no y qué tanto se vulneran o no sus derechos fundamentales.
Bien, este es el texto que yo creo que ustedes ya conocen, cómo quedó nuestro artículo 34 de la Constitución, o cómo se sustituye la Constitución del 91. Y resalto aquí lo que les decía, fue el homicidio y los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes los que justificaron la prisión perpetua, pero ya hay proyectos de ley que buscan ampliar la prisión perpetua a muchos otros delitos. Y como es la tendencia inflacionaria del derecho penal, no será nada raro que en un futuro cercano, a menos que la Corte le ponga freno a esto, pero parece que no, vaya a ampliarse esta pena tan gravosa para nuestro régimen constitucional y legal y tan gravosa para el respeto de la dignidad humana de cualquier persona, a otro tipo de delitos, que tengan, digamos, menos interés de la ciudadanía o menos interés mediático, pero ya abierta la puerta a la prisión perpetua va a ser mucho más fácil que otros delitos, dependiendo del interés de cada gobierno, empiecen a entrar allí. Bueno, entonces, ¿qué es lo grave, además de toda la parte penal de la que venimos hablando, de que contradice la resocialización, vulnera la dignidad, aumenta el margen de discrecionalidad penitenciario, pero en cuanto a la infancia, ¿por qué es tan grave que se establezca la prisión perpetua? Hay muchos puntos, pero hay por lo menos 3 que nos deberían llevar a pensar en el absurdo que estamos cometiendo como sociedad. Y es, por un lado, que se promueve más el silencio, no se atacan las causas del delito y no se toman medidas de protección. Me voy a centrar un momento en el silencio y voy a aprovechar la reflexión a la que nos llamaba la profesora Carolina. Ella nos hablaba también desde la posición que pueden tener muchos y muchas de ustedes como padres y madres. Entonces aquí vuelvo a hacer ese llamado. Pero esta vez no piensen en una situación hipotética muy dolorosa, que es que alguno de sus hijos o hijas sufriera este delito y en toda la rabia que eso normal les va a generar, sino que piensen en algo que tristemente pasa muchísimo, muchísimo. Lean artículos del tema, miren estadísticas, y es la negación que hay en muchos padres y sobre todo madres, desafortunadamente, de que sus niños y sus niñas estén sufriendo un abuso sexual infantil. Por la misma dinámica de este delito, se genera una normalización de las conductas abusivas. Yo sé que nos cuesta mucho imaginar esto, pero esto es algo real. Y es que las madres y los padres, muchas veces, no es que no quieran proteger a sus hijos, no es que no estén dispuestos a hacer cosas por sus hijos, sino que simplemente no se dan cuenta. El abuso ocurre frente a sus ojos, porque esto hace parte del mecanismo que generan los abusadores sexuales infantiles. Se normalizan conductas abusivas que se terminan viendo como algo normal y que generan pues grandes lesiones en esos niños y niñas. Y todo esto pasa frente a los padres. Aquí hay que entender algo, y es algo poco explorado pero muy importante, y es que el abuso no solo se da por fines sexuales. De ahí que propuestas como la castración química se hayan demostrado poco eficaces para evitar la reincidencia, porque no es un tema solo sexual, no es solo un tema de pedofilia, o sea, no todos los abusadores sexuales infantiles son pedófilos. Los que son pedófilos, claro, disfrutan, se erotizan con niños y niñas y entonces son motivaciones sexuales las que llevan a cometer este daño. Pero en muchos no es esto, es una explicación que nos la da mucho más los estudios del patriarcado y de las relaciones jerárquicas. Cómo ese rol que se ha creado, que se ha construido para muchos hombres, porque la gran mayoría de abusadores, gran mayoría, o sea, son cifras mínimas, los casos de mujeres abusadoras, los hay, pero son realmente la excepción que confirma la regla. Esos hombres en este rol que les asigna y que les favorece también, pero que también les impone el patriarcado, implica una posición que deben demostrar de superioridad para demostrar la hombría, ¿sí? De que son quienes mandan y quienes tienen el control también dentro de una idea tradicional y patriarcal de familia. Y entonces, muchas veces no es ni siquiera un fin erótico el que promueve en el abusador el acto lesivo del abuso sexual infantil, sino un acto de posicionamiento de poder. Entonces, aquí hay que analizar todas estas causas si queremos que algún día este fenómeno termine, que sea erradicado, o que por lo menos sea disminuido muchísimo. Y entonces, esto hace que para el abusador a veces sea importante no solo abusar del niño o de la niña, sino hacerlo frente a los adultos que están bajo el cuidado de ese niño o niña, para demostrar su poderío.
Y por eso dentro de la dinámica psicológica y criminológica del abuso sexual infantil, es muy común que pase esto. Entonces, todo esto es para invitarles a pensar algo muy terrible, y es, imagínense ustedes que son padres y madres, o si no lo son, igual son tíos, hermanos, etcétera. Todos tenemos algún niño o alguna niña con quien nos relacionamos y a quien queremos. ¿Qué pasará esto frente a ustedes? Y peor aún, lo más común, que el abusador fuese un familiar a quien también quieren. Porque no piensen en abstracto el padrastro, el tío, el hermano. No, piensen que es una persona que también hace parte de su familia, también la quieren, aunque cometa este acto tan terrible. Entonces imagínense la disyuntiva en la que ustedes se encuentran. Está esto terrible que ni siquiera ven, de pronto se dan cuenta en algún momento, pasados ya varios años. Además, afecta a una persona que ustedes también quieren. Y todas las opciones que ustedes empiezan a mirar los llevan, por cómo está diseñado nuestro sistema de respuesta al abuso sexual infantil y a delitos contra niños y niñas, los lleva a una denuncia, al proceso penal. Y ahora desde la prisión perpetua a la prisión perpetua. Imagínense cómo desintegra eso una familia y la emocionalidad de cualquier persona. ¿Sí? ¿Denuncia, no denuncia? Claro que esto y otras cosas explica que haya tanto silencio. Imagínense que es, no sé, alguien que quieran mucho de su familia, esa persona que ha cometido el abuso, va a ir a prisión de por vida. Esto es difícil, esto no es fácil. Y no es porque no se quiera proteger a niños y niñas. Y además, ese niño y esa niña va a ser sometida a un proceso penal. Obviamente no va a ser investigado, pero va a tener que participar allí. Y desafortunadamente, y ese es otro tema muy importante, no me puedo centrar ahí tampoco, pero desde la victimología se ha evidenciado cómo todas las víctimas de delitos sexuales, mujeres sobre todo, pero también niños y niñas, sufren una segunda victimización dentro del proceso penal. Porque el proceso penal actual, mucho menos el colombiano, no tiene las herramientas para recoger o para, digamos, asumir de una manera delicada el proceso. No tiene un acompañamiento psicológico adecuado, ni siquiera tiene espacios físicos adecuados para realizar los interrogatorios, ni las personas están preparadas para no lastimar más a una persona que ya ha sufrido bastante. Entonces se viene todo este monstruo encima, todo el monstruo penal, y la persona dice, bueno, no, voy a ir a un psicólogo, ay, pero el psicólogo tiene que denunciar. No, entonces voy a buscar ayuda. No hay ayuda. La única ayuda que ofrece el Estado pasa por el sistema penal. Entonces, por supuesto, la prisión perpetua va a fomentar aún más el silencio. Y el silencio es lo que busca el abusador y es lo que garantiza la continuidad del abuso y su repetición. Entonces, realmente estamos generando una mayor desprotección en la infancia. Y esto es muy grave porque además estamos sembrando la violencia en nuestra sociedad, ya que está muy claro que ser víctima de abuso sexual infantil es un factor importantísimo en el ciclo de las violencias, en la reproducción de las violencias. Así que frente a esas dos alternativas, sí, tenemos la opción, el sentimiento muy válido, pero luego la decisión de quedarnos en ese sentimiento, no gestionarlo, no superarlo, no sobrevivirle, sino quedarnos en la ira y tener más de lo mismo, es decir, más penas que no van a generar menos delitos, pero sí más daños sociales. O tenemos otras opciones por explorar, habrá seguramente muchas, el problema es que ni siquiera nos las estamos pensando seriamente. Y entre esas, pues una de las que más se ha empezado a implementar, como les decía, sobre todo en el mundo anglosajón, la restauración. Y a partir de allí entonces se habla de la importancia de romper esa espiral de las violencias. ¿Sí? Está muy claro que esa espiral, en muchos casos, y hablo de, por ejemplo, los grandes crímenes que preocupan a las personas del común, porque los crímenes que preocupan a las personas del común no suelen ser, o bueno, hasta un punto puede ser el hurto de celulares, pero eso, digamos, es una bobada frente a cosas más serias. Lo que preocupa realmente cuando pensamos en la humanidad en la vida es los homicidios, las violaciones, las masacres, ¿sí? Lo que atenta contra nuestra integridad personal, intelectual, física, psicológica, lo que protege la vida. Y entonces allí es muy claro que muchísimos de esos asesinos en series, bueno, los grandes delincuentes que están en nuestro imaginario y que no son los que están en prisión, porque recordemos, la mayoría de las personas que están en prisión son personas muy pobres, empobrecidas económicamente, y por delitos de hurto callejero, microtráfico de drogas, concierto para delinquir. Esos son los delitos que tenemos en nuestras prisiones, no violadores, no asesinos. Pero eso que sí es lo que nos interesa como personas, sobre todo, la erradicación de ese tipo de criminalidad, no la estamos erradicando, la estamos fomentando
al no hacer un abordaje adecuado del abuso sexual infantil. Entonces, no hablamos solo del uso de prácticas restaurativas, y aquí solo para recordarles el concepto, cuando hablamos de usar lo restaurativo, está sí la justicia restaurativa muy puntual, están las prácticas restaurativas como la mediación, los círculos de paz, etcétera, pero hablamos sobre todo de un enfoque restaurativo. Es decir, es una manera de ver las cosas, de aproximarnos a los problemas siguiendo estos principios, siguiendo siempre la idea de que se reconozca la dignidad humana de todas las personas, ¿sí? Las diferencias, pero siempre la igual dignidad, de que haya siempre un equilibrio muy claro entre los límites que se deben imponer y el apoyo, o sea, un trabajo con, no una cuestión autoritaria, pero tampoco la displicencia ni el abandono de los problemas. Tampoco esa mirada centrada en el pasado que tiene el derecho penal, sino en cómo construir una sociedad pacífica y una convivencia pacífica a futuro. Principios como la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad y la gratuidad. Algo fundamental y es que cuando hablamos de algo restaurativo, más allá de la forma que adquiera, porque hay muchísimas formas como enfoque, siempre tiene que beneficiar en términos de transformación a todas las partes, es decir, al ofensor, y es fundamental entonces empezar a trabajar tratamientos reales y efectivos, y en eso la psicología experimental ha avanzado bastante y ya tiene una serie de tratamientos, unos más exitosos que otros, pero aquí en Colombia pues estamos todavía en nada en esto, bueno, en muy poco. Hay que transformar al agresor, a los ofensores, hay que transformar a las personas ofendidas, hay que ayudarles en ese proceso de superación de la victimización y a la comunidad cercana. Si no, no es restaurativo. Porque la etiqueta ahora lo restaurativo está muy de moda y con el proceso de paz con las FARC sí que se puso más de moda y hasta hay recursos para eso, pero muchas veces no se siguen esos principios. Y por supuesto utilizar un lenguaje diferente y garantizar un proceso justo en el sentido de que sea todo muy transparente, que haya igualdad en el diálogo y claridad en torno a las expectativas. Entonces lo que quiero decir con esto es que lo restaurativo no es solo la justicia restaurativa, no son solo prácticas restaurativas que se han usado en muchos países y aquí mismo en Colombia también para casos de abuso sexual infantil o de violencias contra niños y niñas, aunque de manera muy aislada, sino que es todo un enfoque que nos lleva a hablar de unas medidas integrales que sí funcionen. Y a, como lo decía la profesora Han, a tomarnos esto como una pandemia y tomárnoslo muy en serio y tomar las medidas que deberían ser tomadas a nivel de todo el Estado y de todos los gobiernos y también, por supuesto, desde la sociedad y como personas. Entonces, es fundamental que haya formación en el tema a padres, a maestros, a personal de salud. Aquí hay muy poca formación y se ha demostrado con algunos estudios que se han hecho experimentales que efectivamente la formación a estos actores claves de la sociedad que tienen una relación con niños y niñas ayuda a bajar muchísimo las cifras de abuso sexual infantil o por lo menos a que no se perpetúe por años. Porque es un poco menos grave un abuso que tiene lugar durante unos meses que el que se repite y se da por años y años, que es lo que suele suceder desafortunadamente. Educación preventiva en niños y niñas, hay muchísimas herramientas en talleres vivenciales que se le pueden enseñar a niños y niñas, que les dan herramientas para afrontar, tratando de no volverse víctimas del abuso sexual infantil o rompiendo el silencio, que es lo que garantiza esa perpetuación. Garantizar los derechos para niñas y niños que todavía en Colombia no se garantizan y muchos viven en condiciones muy terribles que favorecen también el abuso sexual y el homicidio de niños y niñas. Creación de casas de acogida, esto se ha demostrado en el mundo como uno de los programas más eficaces y en Colombia prácticamente no hay nada de esto. Tratamiento integral a víctimas de abuso sexual infantil, también a las personas privadas de la libertad, pero también debería ser parte de las políticas de salud pública y no lo son. Investigación en el tema y por supuesto inversión en esa investigación, fortalecimiento del ICBF que tiene tantos problemas, canales de atención a víctimas que garanticen confidencialidad para poder romper el silencio. No hay otra forma de romper el silencio. Campañas de promoción y prevención y programas en prisión resocializadores serios, que todo programa resocializador serio pasa por penas cortas, no por prisión perpetua. Y entonces, pues ya para cerrar y darles entonces la palabra, tanto frente a la intervención de Carolina como a la mía y a todo lo que quieran discutir o aportar sobre el tema o preguntar, pues yo les invitaría, bueno, ¿qué podemos hacer desde el derecho? Y no solo desde el derecho, como personas, ¿sí?
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezar a mirar esto? ¿Cómo empezar a generar que realmente entendamos este problema y que entendamos que el derecho penal no es la solución, en mi opinión, para ningún problema, pero este particularmente sí que menos, sino que antes termina siendo un factor que agudiza la desprotección de los niños y las niñas en Colombia? Entonces, bueno, les agradezco mucho por la atención y abrimos entonces el espacio para preguntas e intervenciones. Le doy la palabra, por favor, alzan la manito y les voy dando